Pues estamos con Jacob. Jacob, ¿cómo es tu nombre completo? Jacob González Marrero. Marrero. Y es natural de Santa Cruz. Yo soy sí, exactamente, de Santa Cruz, aunque ya llevo años residiendo en La Laguna, sí. Ajá. ¿Y en qué año naciste? En 1982. En el Esto 80. no se ve las canas, pero El Zoom este es bueno. Y mira, ¿desde siempre has tocado el timple o estudiaste otra cosa? ¿Has trabajado en otras cosas bueno, fuera de música? yo empecé los primeros pasos en la música, bueno, como siempre fue cantando, porque mi madre Ujú. cantaba, pero Ajá. nunca canté fuera de mi casa. Sí. Entonces, digamos que empecé la música, entre comillas, con la guitarra. Ajá. Recibí algo de formación, no mucha, pero algo de formación con respecto a acordes y algunos acompañamientos básicos del folclore canario. Y después ya el resto de instrumentos los aprendí de forma autodidacta. Pero Ujú. realmente los primeros pasitos, los primeros acordes, las primeras secuencias de acordes para las canciones las aprendí con la guitarra. Ujú. O sea que el timple vino a raíz de la guitarra, a lo mejor de estar en grupos folclóricos y empezaste por el aliciente, ¿no? De estar y de seguir aprendiendo. Exactamente, sí, porque como no se me daba mal, era el avispadito, pues cuando había un hueco que cubrir, pues lo cubría yo en la forma que fuera requerida, si era con timple timple, si era pues laúd, pues lo que fuera, guitarra, lo que fuera. ¿Dónde empezaste a aprender? En qué grupo era Era este? la agrupación folclórica Aceviños, Ah, Seviño. sí, que era justo la que, aunque ahora es no sé si la conoces, un grupo Sí. que ya no radica donde se fundó, está en otro lado, es una asociación cultural que va por otro lado, pero surgió justo enfrente de mi casa, o sea, cruzo la calle y ya está la asociación de vecinos, formaba parte de un proyecto vecinal Ujú, y empezó como un proyecto de dar clases a niños, adultos, lo que fuera, y se fue conformando una suerte de grupo ujú, que más tarde se estableció distinto a la asociación de vecinos. ujú. Y ahí empezamos con Alexis Abel García. Ajá, Abel García, sí. Este es el chico calvito con las gafas, que te gafas, ¿no? Exacto, sí, sí, que tiene Ajá, una barba impoluta. sí. ¿Y esto dónde era? Que era en Santa Cruz, los Sí, aceviños. eso es en el barrio de Chimisay Alto, en Ajá, Ofer. ajá, sí, señor. Entonces Alexis fue tu primer maestro, por así decirlo. Aunque con el timple, ¿no? Con el timple fuiste tú, nunca después fuiste a clase con algún profesor de timple, eh, sino todo lo que tú has desarrollado en el timple ha sido tú de forma autodidacta. Exacto. Yo vine a recibir mi primera clase de instrumento, o sea, de verdad, Ujú. eh, hace 2017. O Joder, sea, hace nada. Fue cuando empecé a estudiar guitarra clásica, porque claro, eso ya sí, aprenderlo por mi cuenta ya era un sí, poquito sí, más sí, complicado. sí. Pero lo que es todo lo que tiene que ver con la música popular, desde el timple, laúd, bandurria, charango, cuatro, guitarra, contrabajo, bajo eléctrico, todo Sí, eso lo aprendí yo de manera autodidacta, salvo los primeros acordes de la guitarra, eso sí. sí. ¿Tú cómo veías, aunque en tu caso, pues bueno, te buscaste la vida para aprender, cómo veías que eran las clases en ese tiempo? Las clases que se daban en los grupos de folclore, las escuelitas de folclore, ¿en qué insistían? O cuáles eran los pilares fundamentales de esas clases? Bueno, relacionadas con el folclore, todo estaba centrado alrededor del mismo. La temática que se usaba era o sea, la propia del folclore, lo que tiene que ver con las canciones. Y claro, la insistencia que yo recibí en la técnica fue prácticamente nula. Ujú. En, básicamente coger el instrumento y que no se te caiga al suelo, pero no hubo una insistencia técnica de ningún tipo, Sí, sino se trataba de saberte los acordes en los sitios donde iban y el ritmo más o menos aparente que fuera con la canción. sí. Y eso con respecto a guitarra y timple, y bueno, y prácticamente el laúd y la bandurria, Pues ni papel, o sea, de oído todo. Bueno, realmente todo era prácticamente de oído, pero no había un rigor. Yo lo que recibí no había ujú, ningún tipo de rigor ujú. técnico. Sí, no, escapar. Aquel que tuviera mejores condiciones, pues mejor tocaría. Exacto. Sí. Mira, y en ese entonces, cuando el trabajo, bueno, mío se centra en el timple, pues te pregunto más sobre el timple. Eh, ¿Cuál fue tu primer timple? El timple de mi madre.
y que te recuerdas del constructor que era o cómo era, No, no, porque no ni tenía etiqueta. etiqueta. Mi madre decía que era un timple de Gran Canaria, Ajá. eh, porque creo que se lo dijeron en la tienda, lo compró en una antigua tienda que había aquí que era Roja, algo así creo que se llamaba, Ujú, Roja, que estaba en Santa Cruz, ujú, que liquidó en un momento dado cosas y ella lo pilló allí. Y ella decía que era de Gran Canaria. Creo que también lo decía porque tenía otro timple sí, de 4 cuerdas, que es el que yo tengo aquí ahora, sí, sí. que no era de 4 cuerdas, era de 5, Pero pero le quitaba la quinta. le Mm, quitaba la quinta y chao, ¿no? mm, Y, y entonces ella creo que lo diferenciaba por eso, por la típica, bueno, lo que se dice de que el timple de 4 era de Tenerife y el de 5 era sí, de Gran Canaria, pues sí. creo que por ahí iban los tiros, pero el fabricante realmente no lo conozco. Y el otro timple que con el que ella trabajaba, que aunque fue Sí, su primer timple, para mí fue ya mi segundo timple, ajá, porque ella, digamos que me dejó usar el segundo, sí, el que ella tuvo, y después yo ya me quedé el primero porque es el que más valor sí. tiene, un instrumento bastante antiguo, de Lanzarote, según decía ella, o dice, Ujú, sí. y eso, no tengo la idea de los constructores. Después te pregunto por los timbres actuales, porque creo que tú tocas con Fariña, ¿no? Sí, sí, porque es el que me regalaron y el que tengo ahí, pero me Sí, gustaría tener otro. sí. Mira, en estos pinitos, en estos primeros tiempos con el folclore y con el grupo, ¿tuviste algún otro compañero que despuntara en el folclore? Sí, mi amiguito de toda la vida, que es Airán Izquierdo, que Ajá, de ahí nosotros nos fuimos a Tajaraste juntos. Bueno, aparte, después de allí de Seviño fui a un montón de sitios más porque me llevaban para todos lados, el sí, director me llevaba para todos lados. Y después otros directores me querían para su grupo, entonces bueno, al sí, final me rodé por muchos sitios, pero digamos que el siguiente paso así más claro fue hacia Tajaraste y ajá, me fui con él. Y bueno, él era timplista y compartimos ahí, bueno, bastantes años, sí, hasta los 20 años estuvimos ahí dándole guerra el uno con el otro ahí. mi madre. Mira, a la fecha de día de hoy ha sido profesor Sí, de... sí, Ujú, sí, sí. Bueno, sigo ejerciendo como director de varias formaciones, sí, que es lo que se puede asemejar a profesor, sí, pero hasta hace, ahora ya no, porque ahora soy solo el director de la escuela, de la Escuela de sí, Folclore de La Guancha. sí, Pero me dedico más bien ahora al tema, bueno, a la organización del plan académico, administración, contacto con los profesores, sí, contacto con la organización. De profesor estuve unos 4 o 5 años en la Escuela de Folclore de Etnografía y Folclore de Carachico ujú. y también he estado 2 en el de La Guancha. Y como director de grupos, has tenido una trayectoria bastante, y tienes una trayectoria grande. Háblame un poco sobre ella. Pues mira, empecé a los 19, creo, si no me equivoco, 19, 20 creo a lo mejor, Ujú. en la Parranda Malvasía de Taganana. Dios. Sí, sí, sí. Entré allí por un proyecto perdón, un proyecto de villancicos. Ellos, Ajá. conocerás que tienen un folclore navideño bastante arraigado. Pues tienen palos propios, ¿no? Sí. El Vamos, Vamos, el Divino, el Tajaraste, bueno, Ujú, tienen ahí unos palos propios y querían sacarlos adelante en un proyecto discográfico. Y entonces yo fui ahí como de segundo, fui como ujú. de una persona, Héctor González, iba a encargar de hacer los arreglos del disco y yo iba ahí a montarlo. Sí. Entonces yo era un poquillo listillo, le dije, bueno, yo acepto el encargo, pero si tú haces 8 arreglos y yo hago 2. Entonces empezó por ahí. Al Sí. final yo hice dos arreglitos, empecé con esos temas, él se iba retrasando, hice 3, el 7, hasta que al final quedamos en una Empate. parte de 5-5 y grabamos el primer disco o sea, el primer disco que yo grabé como director fue, Sí. fue allí, con 5 arreglos míos y 5 arreglos de él. Ujú, Y yo me quedé ya como director allí sí. estuve 4 años allí. Ujú. Bueno, después, estando allí en Taganana, empecé en el grupo folclórico Isode, Ajá. Ese es el de Bajamar. el de Bajamar, sí, Sí. eh, que bueno, fue bueno, a través de personas relacionadas, pues empecé por Ujú. allí, nada, desde el primer día me acogieron fantásticamente y hasta el día de hoy. Sí. Exactamente, después empecé en Bengara, Ujú.
el grupo la Asociación Cultural Bengala de Garachico, que ya hace ya unos 4 años que no estoy. Ujú. 4 o 3, sí, si no me equivoco. Después seguí con Tajaraste, que yo siempre fui Ujú. componente de Tajaraste, Sí, y cuando no lo era, pues siempre era, bueno, socio y colaborador asiduo, sí, que así me pasé bastantes años como socio, digo, pagando mi cuotita y mis cosas, sí, 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 y después como colaborador asiduo. Y después, bueno, llegó el momento en que Héctor González había dejado de ser director y, bueno, pues me llamaron a mí y desde sí. 2010 estoy allí también. Y después en 2011 o 12, creo que empecé, 12 creo, ahora no recuerdo, creo que sí. Empecé en Abruncos, Ajá, en el grupo folclórico Abruncos de La Guancha. de la guancha. Ujú. Y ahora por último, hace como 2 añitos o 3 años empecé también con un proyecto de una parranda así de gente Ujú. jubilada de la Caixa Sí, y de Caja Canarias, que ensayamos por las mañanas los martes. Ese día no voy al concert. lo tienes ahí reservado. Sí, Mm. sí, sí. Que se llama Parranda de los Cartuchos, que bueno, que empezamos como Ajá, ellos no tenían ninguna fe en sí mismos y ya estamos haciendo cosas ya, o sea que sí. guay, contento. Pues entonces tienes una trayectoria tremenda por un montón de grupos punteros del folclore de Tenerife, ¿no? Sí, como director he hecho, sí, Sí, después he pertenecido a otros grupos en calidad de componente, pero como sí, director sí, por ahí, y todavía sigo en ellos, o sea que bien, sí. contento. Y en otros grupos punteros, tú, por ejemplo, estuviste o estás en Atlantes, por ejemplo, ¿no? Estuve en Atlantes, fui fundador de Atlantes, Ajá, lo que pasa que ya hay un momento que no pude, compagínalo. no pude compaginarlo, y antes de Atlantes estuve 4 años en Sabandeño. Sí, Has estuve, pasado por todos los, sí, sí. por todos los Y, sitios. y también en otro grupo que no sé si lo llegaste a ver alguna vez, que era Balango. Estuvimos 2, 3 años en cartelera actuando un montonazo. Y bueno, era Candelaria González, Elena González, Fran, Ujú. flautista, Fran, Sí, Fran García, sí, eh, perdón, Fernando González, el percusionista, Carlos Perdomo, el bajista, y Marco del Castillo de guitarra, o sea, mi madre. Un y Dream Héctor Team ahí. González. Y Héctor González, o sea, imagínate, éramos 8 allí y hicimos un grupo, un proyecto buenísimo que yo recuperaría ya. Si me dicen mañana ir a ensayar, voy, porque fue una gozada, un disfrute y ese fue otro así de los que estuve más o menos puntero. Sí, señor. Como timplista, ¿has desarrollado tu faceta como timplista de concierto, de solista? Eh, Realmente no mucho, porque yo no he Ujú. dado conciertos como timplista al uso, pero sí he hecho de timple solista en espectáculos, Sí, en los que he participado con los grupos, por ejemplo, pues algún pinito he hecho. Y estoy muy contento de que el año pasado en cámara, sí. en el conservatorio, aunque no se pudo estrenar, bueno, sí, no, sí la estrenamos, sí la estrenamos. Sí la estrenamos porque eso fue antes del confinamiento. Recuerdo que llevé el timple ahí Sí. para hacer un Vivaldi. Y llegaron a tocar la... Sí, ¿Y esto llegamos que a tocar sea? ¿Para un- flauta o para algo de eso? ¿La voz del timple a lo mejor? ¿O Era para violín. para violín? Para violín, entonces le metí, y prácticamente como la formación nuestra de cámara Sí. no tenía repertorio porque éramos clavicémbalo, laúd barroco y guitarra, pues imagínate, sacamos material de esa Sí, época y yo sí, traducía algunas cosas de otros sí, instrumentos a la sí. guitarra y al timple. Al timple sí traduje ese tema y la verdad que quedó guapísimo. Mi madre. Sí, Pues eso habrá que verlo. sí, a ver si lo consigo, a ver si lo consigo. Sí, señor. Mira, sobre los timbres que tienes en la actualidad, tenías un Fariña, me habías Exacto. comentado. ¿Cómo es ese timbre? ¿Qué características tiene? ¿Es un timbre de concierto? ¿Es un timbre de más de 12 trastes? Sí, exacto. Es un timple de concierto, del tiro más largo que él trabajaba. Yo no sé si ahora tiene un Ujú. tiro más largo, ahora no lo sé. Pero que, 40, bueno, debe ser 41, puede ser, ¿no? creo que sí. Él tiene claramente dos estilos de timple y después Sí, ya los adorna por arriba y por abajo, sí, pero el de tiro corto para parrandear, le dice él, sí, y el de tiro largo para conciertos. Pues yo tengo sí, uno de esos con su previo sí, para amplificarlo. para amplificarlo. Y no sé qué más decirte de él. Ese es con el que normalmente tiro para todos Mm, lados, porque sí, funciona bien y sí, camina bien. sí. Porque tú en la mayoría de grupos, hombre, imagino que te adaptas un poco a lo que haga falta, pero suele ser timplista de esos grupos.
o estar con el timple? En Tajarate soy el timplista, Sí, en Abrunco guitarrista, en Heredero... Ah, y también soy director de Herederos de Chasna, que no te dije nada, muchachos. Me despisté, que llevo allí como 5 años. Sí, sí, sí. pues aquí queda también. Herederos que Sí, son de allá abajo, de de Abona, Arona, de, de ujú, Arona, de Arona. del municipio de Arona, sí. Ajá. Allí toco el bajo, con los cartuchos toco lo que trinque, y así, el bajo, el timple, lo que surja. O sea, que lo que haga falta. Sí, sí, No, no, no. no me queda otra, sí. Sí. Y respecto, por ejemplo, a la sonoridad del timple, suelo preguntar un poco qué cuerdas utilizan o qué materiales o qué tensiones tienen de forma predilecta. En tu caso, ¿tú qué cuerdas sueles poner al timple? Yo le suelo montar al mío porque le sientan bien las áquilas. Las áquilas. Esa le suelo montar yo. El set que viene estándar. Sí, 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 sí. Como yo no hago de timple solista, Ujú. normalmente voy bien con eso porque son Sí, cuerdas, aunque es cierto que pasa un momento en el que de estar bien a estar mal sí, se pasan en 2 días, sí, pero que son bastante, digamos, constantes en la calidad hasta sí, que ya sí, caen en picado. Y eso a mí me viene bien porque no puedo cambiar las cuerdas tan a menudo. sí, Y cuando ya no suenan, las tengo que cambiar. Y, o sea, es muy intuitivo y no me lo tengo ni que pensar. Suelo usar las áquilas para ese timple. sí. Y después tengo para el timplito, digamos, el timplito de frungueo es Ajá, las sabarés, las típicas, las la sabré. trincales. Sí. Eh, ¿Para ti qué debe reunir un buen timplista? ¿Qué cualidades debe reunir? Sobre todo desde el Eh, punto de vista, a lo mejor, desde el del timple de rajeo, del timplista de grupo. para timplista de grupo. Sí, Vale. Mm, fíjate que como el timple no suele haber, por lo menos en los grupos donde yo estoy, hay como máximo 2 timples. ajá, sí. A lo mejor lo que te voy a decir no sé si es lo habitual, pero em, para mí de las cosas más importantes para el folclore canario o sea, es la percusión, la pandereta Sí, y el timple, sí. porque se lo comen todo, quiero decir, porque están arriba del todo aunque no quieran. Mm, Entonces, para mí, un buen timplista de formaciones de folclore así sí. estables tiene que tener sobre todo Ujú, buen tempo y buen ritmo, o sea, ujú, que sea capaz de adoptar ujú, diferentes ritmos, porque yo no he visto tampoco gran dificultad, el timple en acórdica ujú. no presenta mayor dificultad. Sí, El acorde más complejo que te pueda decir, pues a lo mejor es un dedo sí, o sí, dos sí, sí. dedos, y ya Sí, está, y de dos se quita, no tiene sí, ninguna sí, sí. dificultad. Mm, Entonces, en ese sentido no me he encontrado grandes dificultades con los ujú. timplistas, pero sí en cuanto a tempo y ritmo. Y un timple que no tenga buen tempo Te destruye el grupo. es un dolor, es un Mm, dolor. Destacaría sobre todo eso. Primero el tempo, ujú, como, vamos, si el set timplista es capaz de hacer negras a tempo, ya va a ser mejor que el que pueda hacer cocheas a destiempo. mm, mm, mm. Para mi modo de Sí, sí, verlo, sí, claro. sí, 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 sí. A mi modo de verlo. Y después, aparte de ahí, la rítmica que maneje. Y tampoco me preocupa tanto que maneje, porque bueno, yo hago insistencia mucho en eso. Cuando ya tienen un tipo de rasgueo, le incido en otro y Ujú, intento adoptar siempre los rasgueos propios de cada uno de los géneros, que los ujú. tienen, que la gente los desconoce, Sí, los iguala, sí, pero cada folclore tiene sus propios rasgueos sí. a mí me gusta hacer mucha insistencia en eso, aunque a lo mejor maneje solo tónica y dominante, Sí, el color, el sabor, todo te lo va a dar otros aspectos el que rajeo. son igual de importantes, que no eres menos. O sea, normalmente los músicos de folclore intentan lucirse por las grandes armonías o la Sí, riqueza de acorde. Y realmente yo creo que hay mucho donde jugar en la rítmica y en el contrapunto, en tónica y dominante y subdominante. sí, con los... Hay mucho. Y parece más folclore así que hecho con 2000 acordes. Y yo insisto mucho en eso en el timplista, Sí, sí. eso es una cosa que se ve y parece que es como una competencia entre los grupos a ver quién hace los temas más complicados, más complejos, con armonías más desarrolladas, porque hay Sí, veces que no parece folclore. Escuchas por ahí a veces exactamente.
y son cosas buenas, no sé. Para Exactamente, gustos pues. colores, ¿no? Pero sí es una Sí, cosa que... sí, a modo de opinión, que se va un poquito del tema, yo creo que mucho músico de folclore y hace toda su música dentro del folclore y quiere volcar todo lo que sabe en el folclore. Sí, Y bueno, está bien, a lo mejor yo pasé por esa etapa también, sí, porque claro, todos somos pecadores, o sea, sí, claro. pero creo que me di cuenta pronto que había mucho donde explorar en cosas que eran más folclóricas y que te podían dar un sabor más folclórico, siendo a Sí, lo mejor incluso más compleja que poner cuatro acordes más. sí, Lo que pasa es que lucen de otra manera y a mí me gusta mucho que, ligándolo con el tema del timplista, que el timplista sepa defender no solo el tempo, sino también la rítmica la rítmica. propia de cada estilo y que dentro de la rítmica también maneje otros registros también no Sí, típico, el típico rasgueo de palante, tiene un buen rasgueo ese timplista. Yo me he encontrado siempre con timplistas que tienen un rasgueo o un buen sí, rasgueo o sí, varios buenos rasgueos, pero no mucho. no muchísimos, sino. Y entonces trabajar en eso Sí. está muy guay, está muy guay. ¿Tienes timplistas referentes? Sí, por supuesto. ¿Quiénes son? Pues mira, sin duda este va a ser el más repetido por todos, seguro, el Colorado, Sí, pero porque lo conozco personalmente, he podido analizar su música, me ha podido, o sea, me ha podido hablar de su música, de sí, cómo la desarrolla, sí, y va mucho en la línea que te estaba comentando antes, ¿no? sí, sí, Es sobre el folclore, hace mil cosas que no las explica, pero las hace. sí, Eso es lo más brillante de él. sí, Entonces, claro, yo, o sea, sí. reconozco otros timplistas, pero cuando me pones al Colorado delante es como el sol que ¿sabes? Que brilla todo, sí, Te brilla y no ves otra cosa. sí, Pero no dejo de reconocer que después hay otros grandes timplistas que a mí me gustan mucho, sobre todo por su lenguaje, como es sí, Altai. sí, Altai, o sea, el lenguaje de Altai sí, y la técnica que tiene es brutal, sí. ¿verdad? Yo no sé, me gustaría que en Canarias se le diera más bola, me encantaría, porque creo que es creo que es Sí, una buena salida, un fuera de tono, se ha marcado un fuera de tono dentro del sí, timple interesante. Y, y otro que me gusta mucho es Víctor Estárico. pictohistórico. Sí, Ujú. porque y de él destaco que tiene tiene fuerza y además tiene un pulso brutal. O sea, escucharlo tocar el timbre, o sea, es como, no se resuena, no es débil, es un timbre fuerte lo que toca él. Sí, Y es sí. una maravilla, es una maravilla. O sea que te van los tiros más por el sonido oriental de las Islas Orientales, por así decirlo, el sonido de rajeo del timple, ¿no? Sí, 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 porque fíjate que hay otra visión, la visión más Benito Cabrera, Ujú, que puede ser un poquito más Pedro Izquierdo, ujú. puede ser un poco más. Hombre, José Antonio Ramos tenía. Era un fuera tono también, quiero Mm. decir, Sí, era otra cosa, ¿no? sí, sí. Pero a mí ese estilo de timbre me parece que es infra utilizar el timbre. Ujú. Porque los que tienen fama de rasgueo tienen Sí, eso, para mi modo de verlo, tienen eso en su técnica, en su, en más su, RGO. en su lenguaje. O sea, a ver, creo que no me expresé. Quiero decir, Sí, sí, sí. los que se les encasilla como rasgueadores Ya tienen eso, sí. tienen lo otro. Sí, Y los otros adolecen de lo de rasgueadores. sí. No digo que no rasgueen, quiero decir, pero Sí, me sí, sí, parece sí, sí, que sí. no lo tienen tan integrado y no le sacan el provecho que podría tener. Entonces, claro, tú supongo que el Concert habrá hecho mucho hincapié en eso, saber cuál es eh, a nosotros, por ejemplo, en composición nos destaca mucho, hay que escribir para el instrumento que es, o Sí, sea, que cuando tú escribas algo para flauta, se vea que es una flauta, que no lo pueda ujú, tocar de repente un violín, sí, o lo pueda tocar un piano con la misma partitura sin ningún tipo de especificación. O sea, no, sí, no. Ponle chicha de flauta sí. y que lo coja tu instrumento y tenga que llevárselo a su instrumento, pero que no sea un estándar. O sea, Sí, 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 sí. una partitura que suena a flauta. No, no, no. Haz Ujú. una partitura para flauta. Sí, Me parece que los timplistas orientales, que también hay uno en La Graciosa que también es bastante desconocido, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un máquina. Lo he visto de tocando los aquí por la. Toledo seguro. Sí, 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 que lo he visto tocando aquí por la laguna en las calles, Ajá, que viene para acá de vez en cuando a ganarse un dinero sí, y es un fuera de serie también. Pues van por ahí
o sea, ellos siempre tienen todo lo bueno de lo que podría ser el timple más guitarrístico, Sí. pero nunca se huyen del alma del instrumento en sí. Ujú. Y creo que si no lo han hecho conscientemente, que yo creo que sí, algunos habrán reflexionado, Sí, creo que ese es el estilo. Creo que ese es el sí. estilo de imitar, sin duda. Para mí, ese es el estilo para imitar. ¿Cómo ves tú que, bueno, el timple va avanzando, está en el conservatorio, ya va por, creo que por segundo de profesional? Cuando llegue a sexto y tenga que pasar a superior, con varios personajes pues he estado hablando de que el timple carece de repertorio para superior. ¿Por dónde crees tú que tienen que ir los tiros para que el timple tenga ese repertorio? ¿Quién debe ponerse a trabajar en ello? ¿Cómo debe ser este repertorio? Vale, buena pregunta, buena pregunta. Eh, no conozco tanto de lo que se desarrolla en el timple dentro del conservatorio, pero algo conozco. Sí. Y yo creo que sería súper interesante que se fuera desligando bastante del repertorio guitarrístico. Sí. O sea, porque aunque utilicemos técnicas propias de la guitarra, que se fuera desprendiendo de eso sería muy interesante y que fuera Ujú, adquiriendo repertorio propio. Ahora, ujú. ¿cuál? ¿Cuál? Sí. Ahí está la cuestión. Yo creo que eh, necesariamente, igual que te decía antes con el tema de que hay que respetar la identidad del instrumento, mmm, siendo un instrumento tan joven dentro del conservatorio que no ha podido, o sea, no se va, mañana no se va a estudiar en Madrid, Ujú, creo que debería tener mucha ligazón con la música tradicional, la música popular, ujú, sin duda. ujú. Pero a nivel académico, quiero decir, Sí, no sí. sé, al igual que se estudia, yo creo que pondría el ejemplo del flamenco, ¿no? Mm. El flamenco que tocan en las escuelas de flamenco o sea, quiero decir, no, el flamenco no está contemplado, la guitarra flamenca no se ha complejado nunca por la guitarra clásica, todo lo contrario. De Mm. hecho, yo voy por mi lado, tú vas por la tuya y por el tuyo, y todos están Todos felices, ¿no? felices. Sí, Y ellos enseñan los palos propios de sí, su sí. folclore, Mm. pero claro, lo han llevado a un nivel estratosférico, entonces han sabido, igual que por ejemplo en los argentinos con su folclore, que hay folclore actual, folclore que Sí, mañana mismo están fabricando un cancionero folclórico, una canción folclórica sí, sí, en Argentina que tiene que ver con su folclore, sí. y la hicieron ayer, o la hacen Sí, sí, mañana, sí. Sí, sí. Es y más, está más un bien. estilo, un género, unos recursos que por así decirlo, una forma, ¿no? Como, mm, Exacto. Pues yo creo que, a mi modo de ver, perdón, creo que debería ir por ahí el sí, repertorio sí. de timple. Mm. Entonces, Pero, y hacerlo complejo, sí, hacerlo difícil, sí. hacerlo complicado. ¿Crees entonces que quizás en esto de querer dignificar el timple, de querer igualar al resto de instrumentos, a veces se puede o se cae en el pecado, por así decirlo, de querer olvidar el folclore, de querer apartar el folclore para darle, para querer, pues eso, darle un mayor relieve o importancia? Sí, si ya la guitarra clásica, a mi humilde parecer, porque yo accedí al conservatorio con guitarra clásica, pero Sí, yo solo pude estudiar casi 2 años y pico sí, de guitarra clásica. Me maté para hacer sí, las pruebas y aprobar, sí, pero no tengo tanto. Pero por lo que he podido ver, sí, mm, si ya a la guitarra le hace falta un pequeño cambio sí, de repertorio o le hace falta un nuevo impulso dentro del conservatorio, porque sí. fuera otro mundo, eh, creo que por ahí debería ir el timple, ¿no? Debería de coger Los las mismos cosas que ya vicios. están, claro, Sí. las cosas que ya están un poquito caducas en otros instrumentos y desligarse completamente, o sea, y tomar un ritmo, o sea, una rienda totalmente distinta. Y creo que no debería depender solo del profe que esté en el momento, porque Sí, claro. No, esa no. carga ahora mismo se le está cayendo a Pedro y a este Sí. chico, ¿cómo se llama? A Al de Fernando. Gran Canaria. Ah, a Derke. A Derke, sí, al Sí, amigo Derke. sí, Y yo sé sí, que Derke hace se basa en el sistema de Pedro, pero él está haciendo sus cositas sí, también de su propia sí, cosecha y tal, sí, por sí, lo que me estuvo diciendo. Y,
Y creo que debería haber como todavía queda un poquito de tiempo, pero no es mucho tiempo a nivel Sí, de crear repertorio, antes de que llegue a superior, y yo creo que ya deberían estar caminando para hacer sí, pequeños, y que ojalá fuera desde entidades, digamos, autonómicas, sí, desde el gobierno de Canarias, claro, se promovieran una serie de consensos, simposios, reuniones, claro, para que no ponga dinero la gente de su bolsillo, sino que, oye, que digan, venga chicos, vamos a hacer esto bien, vamos a sí, reunir claro. a los grandes tótems, pónganse de acuerdo y tiren para adelante. Mm, Y crear un repertorio distinto que se desligue el de la guitarra definitivamente. O sea, que use la sí, guitarra, por supuesto, que use el de guitarra porque hay cosas brutales. O sea, tocar mm, Bach en el timple, que no es bueno, que no es realmente repertorio tan guitarrístico, quiero decir, pero que sí, 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 sí. sí está dentro de la guitarra desde hace mucho tiempo. Mm, Pues tocarlo en el timple es brutal, porque es que tiene una sonoridad brutal. O sea, Totalmente diferente, sí. sí, sí, sí. ¿Cómo ves el futuro de Timple, tanto desde el punto de vista de constructores en la isla? ¿Ves, piensas que los constructores se están siguiendo, pues continúan desarrollando sus instrumentos, siguen innovando, siguen estudiando cómo mejorar el timple? Y desde el punto de vista también de los timplistas, ¿ves que hay futuro, que se sigue conservando la esencia del timple? Yo creo que sí. En ese sentido no tengo mucha preocupación porque, bueno, me imagino constructores desde, yo qué sé, de los más desconocidos. Felipe Abreu, de Santa Catalina en La Guancha. Ajá, Pues bueno, el señor se dedica a vender timbres, sí, o sea que tiene oficio, no es. Entonces, desde ese, por ejemplo, que a lo mejor no es tan conocido, sí, hasta que es una construcción muy tradicional, sí, basada sí, en los moldes de Fariña, tal, sí, hasta lo que hace, por ejemplo, David Sánchez y sí, locuras así, y después la mezcla de ambas cosas, que aunque no lo parezca, son los timbres, bueno, a mi modo de verlo, los timbres de Corujo, sí, porque hay bastante estudio detrás de los timbres de Corujo, aunque sí, no, porque ese sonido no sale de la nada, sí, ese sonido o sea, que tiene tantos registros, o sea, tantos registros en graves y agudos, es sí, una cosa abismal. Pues, pues creo que en el sentido constructivo no creo que haya ningún problema. Abraham Luthier está haciendo cosas muy, muy sólidas. Yo qué sé, el del Hierro también brutal. César Paz. César Paz, sí. Mm, Los de Gran Canaria, que para Tenerife no son tan conocidos, pero allí hacen unos timplazos brutales. Bueno, cualquiera no, pero hay un buen ramillete de timbreros allí, brutal. sí, sí, Y en cuanto a intérpretes, pues creo que tampoco tengo mayor preocupación porque veo que hay desarrollo, veo que eh, ya solo que el timple haya entrado dentro del conservatorio sí, ya es un paso adelante, sin duda, sin duda. Se está dando como cosa, como asignatura aparte en las escuelas de folclore, no es añadido ahí un pegote, sí, 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 no, sí, sí, no, forma parte de, del repertorio de las escuelas. Y después están yo qué sé, que un tipo como, yo qué sé, como Franque. ujú, sí, Franque tenga alumnos de timple, que él es sí, sí, venezolano, que venga gente de todos lados, yo qué sé, como Javier Castro Gómez, que es venezolano, pero timplista. sí, Que estén, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido no hay. Y además, cada vez yo veo, pongo el Facebook ahí de un chico ahí tocando el timple con cualquiera con cualquiera, y toca mejor que yo. Digo, pues venga, vale. O sea, que digo que bien, o sea, bien, o sea, contento porque sí, veo que sí, 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 hay sí, mucha, sí, mucha sí, gente. Y digo cualquiera con todos los respetos, quiero decir, porque no los conozco, porque son sí, gente sí, que no sí, los sí, sí, conozco yo. sí, sí, Y tú dices, este tío que tendrá 18 años, que está de parranda con la piba ahí y tal, y toca de la hostia. Pues digo, pues por ahí buen camino. pues sí, señor. Pues, Jacob, muchísimas gracias por este ratito y aquí queda Ah, el testimonio, pues, de quién es vale. el personaje. Pues vale, pues muchas gracias entonces.